Vale, perfecto. Bueno, pues eso, que los que estáis ahí, que sepáis que estamos grabando la sesión para dos cosas. Primero, para aquellos que no hayáis podido asistir, pues que la podáis ver, solo aquellos que habéis podido estar en la sesión o sea, en alguna de las ediciones del curso. Y luego para pasárselo también a los de la cuarta edición que hacemos la semana que viene. Y luego para que veáis una cosa que estamos utilizando con esta herramienta. O sea, se está grabando porque estamos, ya os lo adelanto, estamos utilizando una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a hacer pues, resúmenes de reuniones, transcripciones, todo esto para que sea mucho más ágil. Entonces, al final de la sesión os enseñaremos cómo ha funcionado lo que está haciendo. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un par de minutos? Hombre, yo sí creo. Sí, que sí crees, ¿no? Venga, Sí. de cortesía. Seamos buenas personas. Sí. Bien. A ver, ¿quién tenemos aquí? Vale, va a estar entrando gente. Yo todavía no puedo hacer nada, así que si necesitas mi ayuda. Sí. Te tengo que nombrar como anfitriona, ¿verdad? Ujú. Si no, no te puedo ayudar. Venga, ya eres coanfitriona, ya eres jefa. Bueno, pues nada. ¿Qué tal? ¿Habéis podido probar algo de las herramientas? Lo que... Buenas tardes. Hola, Pedro. Hola. Hola, buenas. Hola, Bea. ¿Y alguien ha jugado, ha practicado con las cosas que vimos en el curso? Yo sí. Pues bien. ¿Y la experiencia? Muy buena. Ah, Sí, sí, va aprendiendo el sistema. O voy aprendiendo yo, mejor dicho. Sí, sí, sí. muy bien. 5 personas en la sala de espera. Hay Yo, una que es Alexander, ¿eh? Mi Sí, Alexander. ya lo he visto, ya lo he visto. yo tengo que reconocer que después de haber estado trasteando todo esto de los temas legales y demás, Pero no hagas spoilers, Santi. solo digo que se me han puesto los pelos como escarpias, nada más. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos al lío. Yo esto creo que se está grabando, ¿verdad? Sí. Sí, antes ha dicho que se grababa. Vale. Bueno, pues vamos a hacer un update un poco de innovación aumentada, de cómo está avanzando esto. Porque, bueno, hicimos el primer taller, si no recuerdo mal, el 8, 9 y 10, o 7, 8, 9 y 10 de marzo. Y es que han pasado muchas cosas. O sea, llevamos 2 meses y una semana. Se han pasado muchas cosas y estuvimos hablando en el equipo de, ostras, igual deberíamos hacer una actualización, ¿no? De cosas, porque de edición a edición íbamos añadiendo cosas del taller, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco el objetivo de hoy. A ver, contaros buenas prácticas que hemos visto y hemos intentado investigar sobre las principales dudas que han ido saliendo, que veréis que son fundamentalmente legales, pero ojo con esto, ¿eh? O sea, nosotros no somos abogados, igual que no somos informáticos, no somos abogados. Y lo que intentamos contaros aquí es una presentación, es una reflexión personal un poco sobre nuestras dudas y lo que hemos aprendido leyendo. Así es que esto hay que tomárselo con mucha moderación y sobre todo no nos hagáis mucho caso. Porque al final, como os decía, no somos abogados y tenéis dudas más concretas, podéis preguntarlo a vuestros departamentos legales, que así entre nosotros tienen la misma idea que nosotros, es decir, una, porque está todo demasiado verde. Bueno, pues un poco lo que queremos comentar hoy, un poco en el taller, vamos a intentar contaros lo que hemos aprendido investigando sobre las preguntas legales que nos hacíais entonces, a base de la información que hay disponible en la web. Esa va a ser fundamentalmente el core del webinar de hoy. Después os vamos a contar nuestra experiencia en dónde nos está funcionando mejor las herramientas, cuáles son los casos de uso fundamentales que nos están funcionando bien y cuáles son pues, algunas de las buenas prácticas que hemos visto que nos funciona para que vosotros la podáis explicar.
Luego llegará el momento de la feria, donde os enseñaremos pues, algunas herramientas nuevas que hemos probado, algunas están muy verdes todavía. Y finalmente, pues tiempo de preguntas y respuestas. La idea nuestra es, esto está, en principio está programado para 90 minutos, la idea es que os podamos hacer la presentación unos 45 minutos o cosas así. Y a partir de ahí, pues preguntas, respuestas. Entonces, por intentar abarcar todo, un poco de orden, lo que sí os sugiero es que si, sobre todo en esta primera parte legal, empezamos a tener preguntas, yo os recomiendo, yo creo que para que sea más sencillo, que las apuntéis en el chat y cuando lleguemos a la fase de preguntas y respuestas, entonces las intentemos responder todas. ¿Vale? Abramos esa parte de debate, que no abramos el melón cuando estamos haciendo la presentación, porque creo que igual nos quedamos sin tiempo. Entonces, por intentar contaros todo, os propongo eso. ¿Vale? Vamos a empezar con la parte... O sea, seguir nosotros toda la presentación, el que tenga dudas o lo que sea, sin ningún problema, las vais metiendo en el chat y cuando lleguemos al final, que calculo, como os digo, que serán con unos 45 minutos o de las 5:15, 5:20, pues intentaremos abrir el debate e intentaremos un poco aprender entre todos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos con abrir el melón de las dudas legales. Entonces, a mí, creo que los que me conocéis ya me vais conociendo un poco. Voy a darle así que yo creo que se ve mejor. Eso es. A mí me encanta utilizar Google Trends, ¿vale? Porque la gente miente, pero las búsquedas en Google no mienten. O sea, es lo que estamos mirando. Y cuando estaba preparando la presentación, lo que he pensado en cruzar es, oye, todo el mundo habla de si la confidencialidad de los datos personales, OpenAI y tal, que si la propiedad intelectual ya, pero realmente esto es, ¿hay tanto miedo? ¿Hay tantas dudas? ¿O realmente es un poco más bluff? ¿O son los medios de comunicación los que nos están un poco buscando la noticia, ¿no? Entonces he cogido las búsquedas del último año de OpenAI, datos personales y propiedad intelectual, datos sacados esta mañana, o sea, fresquito, fresquito. Como veis, nadie conoce OpenAI hasta que llega un pelotazo en el mes de noviembre, final diciembre, que es cuando se arranca OpenAI. Sube, todo el mundo se vuelve loco. Esto es espérate que me pongo aquí a ver, esto es. A ver, la pluma está. A ver. Esto es, vale. Sube por aquí, baja en Navidades y luego se dispara hasta que en enero ya el foro de Davos dice que esto es una locura y con cierta tendencia ascendente, aquí este pico es GPT-4 y sigue en ascendencia. Entonces, lo que sí que se ve es que empieza a subir la preocupación o las búsquedas en datos personales. Eso sí que es verdad. Hay una bajada, luego vuelve a subir. Mientras que el tema de propiedad intelectual, por decirlo así, las dudas en la palabra propiedad intelectual, pues no se mantienen estables, realmente no hay. Entonces, es decir, yo lo que diría es que la preocupación, la sensación de la preocupación que existe es más sobre los datos personales que sobre la propiedad intelectual, siendo estas dos las dos fundamentales. Entonces, claro, sobre todo según hemos ido avanzando en las ediciones del curso, nos han ido llegando, cada vez había más preguntas relacionadas con temas legales. Y fundamentalmente hablamos de estas 4 preguntas que iban saliendo. Y aquí os decimos un poco la situación. Y ahora mi compañero Santi pues os explicará un poquito lo que hemos podido investigar. Lo primero es qué normativa aplica OpenAI. Hablamos de OpenAI como padres de ChatGPT, pero recordar que no es la única herramienta de inteligencia artificial generativa y que esto aplica a todas. Esto aplica a Midjourney, esto aplica a Stable Diffusion, esto aplica a las herramientas de vídeo, esto aplica a todas, ¿no? Entonces, ¿qué normativa aplica? Pues la política de privacidad de estas herramientas es muy opaca y normalmente está fuera de la normativa europea, porque se basan fundamentalmente en la normativa de seguridad de la información de California, que por cierto, esta mañana leía un artículo de una compañera de Noelia Hernández que decía que ya en California se están empezando a plantear endurecer la normativa de protección de datos para este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, de momento esto es todo nebuloso.
No, la segunda pregunta que nos venía, que surgía habitualmente era, oye, ¿esto cómo se entrena? ¿Cómo entrenan las empresas tecnológicas a sus algoritmos? ¿De dónde vienen los datos? Volvemos a lo mismo. La política de privacidad es opaca y está fuera de protección de datos. Hablan de que utilizan fuentes abiertas, tipo Wikipedia, todo lo que está en la web y luego incluso que utilizan bases de datos de conocimiento o incluso cosas registradas por determinadas personas. Pero no está claro, o sea, no hay una fuente clara, ¿no? Otra pregunta era, oye, ¿qué hacen con los datos? Porque claro, estos datos nosotros no solo buscamos, sino conversamos, metemos datos. Entonces, conoce y analiza las conversaciones ChatGPT. Entonces, ¿qué hace con estos datos? Pues luego os comentará el compañero Santi. Cuando trabajamos en ChatGPT, los datos se utilizan para entrenar el algoritmo, mientras que en la API, la parte de detrás, GPT, no se utiliza para entrenar el algoritmo. Eso es de momento lo que sabemos. Y luego, ¿en qué fiabilidad tiene la información que tenemos de la inteligencia artificial generativa y quién los protege? Pues la verdad es que no está claro quién supervisa esto, no está claro de quién son los derechos. La conclusión es que todo esto ahora mismo es una nebulosa donde nos movemos. Pero hoy vamos a intentar profundizar un poquito en estas preguntas, ¿no? Yo os recomiendo que veáis este vídeo de Enrique Dans, para mí una de las personas referencia en tecnología en España, y lo que él habla, en una entrevista que le hicieron en Antena 3, él dice una cosa muy interesante, y es que todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa no son inteligencia artificial. No hay inteligencia, porque lo que son correlaciones matemáticas y estadísticas muy avanzadas en modelos que no somos capaces de entender, muchos de los humanos. Entonces, esta es la base. La base es que esto funciona por modelos estadísticos. O sea, no son chatbots, son modelos estadísticos. Y no es la primera persona a la que le leo que no somos capaces de entender el modelo estadístico que hay detrás. Porque realmente ChatGPT y sus primos, todos estos de inteligencia artificial generativa, son lo que se conoce en la familia de los Long Language Models, son modelos masivos de lenguaje. Estos modelos masivos de lenguaje, tenéis en la playlist que os enviamos como material de apoyo dentro del curso, se hablan de los transformers. Se utiliza un modelo de red neuronal que se llama transformer, que yo os reconozco que no sabría explicar. Pero muy para dummies, como realmente funciona un Long Language Model, es de la siguiente forma. Primero se entrena. ¿Cómo? Con una serie de fuentes, que ahora veremos algunas que han salido. Entonces se entrena el modelo. De hecho, el formato que tiene OpenAI, porque tú puedes, a través de una herramienta que ellos tienen, que se llama Fine Tuning, tú puedes crear tu propio modelo pequeñito. Realmente es un archivo Excel donde tú le metes una pregunta y luego le metes una respuesta. Largas en texto. Entonces, a partir de ahí, él construye su modelo de transformer. ¿Vale? Todo esto se entrena y ahí es donde os digo que toda la parte de modelos estadísticos que yo no tengo ni idea de exactamente cómo funciona. Pues una vez que se ha entrenado el modelo, lo que ocurre es que nosotros le hacemos una pregunta. ¿Vale? Pues esa pregunta es lo que estuvimos viendo en el curso, son los prompts. Y eso es una secuencia de texto. Y lo que hace la herramienta es identificar cuál es el texto que estadísticamente mejor encaja. Y si tú repites la pregunta, te da otra respuesta. Y si tú le subes la temperatura para que te dé algo muy abierto, cuando le repitas la pregunta, será muy diferente. ¿Vale? Entonces, es estadística. A la misma pregunta te da diferentes respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es un buscador. Cuando tú quieras buscar algo exacto, tu herramienta no es la inteligencia artificial generativa. Por eso, a día de hoy, ChatGPT, incluso Bing, que ahora veremos que incluye ChatGPT, el buscador de Microsoft, no sustituye Google.
¿Por qué? Porque Google te da una lista de resultados que más o menos fiables. Esto no, esto es por estadística. No funciona, funciona de forma diferente, ¿vale? Pero como decía antes Enrique Dans, estos son modelos estadísticos súper avanzados que posiblemente pues, no seamos capaces de comprender. Ahora, ¿de dónde sale la información? Pues esto lo compartimos con los que estuvisteis en la edición 3, porque el artículo es de, no sé si está por ahí la fecha, esto es de marzo de 2023, no, perdón, de marzo, de finales de abril de 2023. Entonces, Washington Post publicó un artículo en el que explicaba, sacaba una base de datos de cómo estaban entrenando a un algoritmo, o sea, un machine learning de Google. Claro, si Google lo utiliza, OpenAI yo digo que también. Que luego haya diferencias de cosas que sacan, de cosas, vale, pero que realmente de aquí sale. Y fijaros que la primera fuente con la que se entrena es la base de datos de patentes de Google. Y toda la base de datos de patentes de Google solo supone el 0,46% del entrenamiento. O sea, un token es cada una de esas líneas que os comentaba antes de Excel de pregunta-respuesta. Pues toda la base de datos de patente de Google, que imaginaos lo que es eso, solo supone el 0,46% del entrenamiento. Todo Wikipedia solo supone el 0,19%. Por eso cuando algunas personas me preguntan, claro, pero si es que yo meto los datos personales, perdón, los datos de la empresa y alguien luego pregunta, para mí eso es una gota en el océano. Otra cosa es que ahora veremos que yo no recomiendo meter datos confidenciales, ¿vale? Hay que actuar un poco con cabeza. Pero que realmente si tú estás metiendo, por ejemplo, los resultados o las transcripciones de una entrevista de producto, no va a pasar nada porque es una gota en el océano, ¿vale? Siempre que no metamos nombres, que no metamos, dejemos claramente claro quiénes somos, eso no lo hagamos, pues no es problema. Fijaros que, yendo aquí, la número 13, que es full.com, que no sé lo que es, o la 12, que es Coursera, que son los cursos, supone el 0,03% de los tokens. O sea, nada. Luego, si tenéis un rato y os apetece, podéis pinchar en el link porque tiene un buscador y podéis ver qué tipo de webs hay. Yo he tenido la suerte que en Holanda no está, pero Synthetia, que es donde yo también escribo, sí que está incluida dentro. La cogen como base de datos para entrenar a la máquina, ¿vale? Bueno, aquí, como os decía, hemos profundizado más. Santi, si quieres, nos puedes contar un poco más en detalle qué cosas hemos visto a nivel legal. Ok, de acuerdo. Bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Porque bueno, esto ya has comentado, Ángel, no es un mundo, es un universo. Sinceramente, pues bueno, cuando te pones, ya no es cuestión de que te pongas a sumergirte en Internet, a ver qué es lo que hay. Bueno, pues te apuntas a webinars, te apuntas a conferencias, preguntas, hablas y bueno, pues esa nebulosa que comentaba al principio Ángel, pues yo creo que es algo común o es algo que aparece prácticamente en todas las conversaciones. Hay dos, antes de empezar un poquito al detalle, hay dos líneas muy marcadas a la hora de intentar legislar todo este universo, todo este mundo. Hay una que dice que sí, que hay que legislar, que es algo nuevo, que es todo un boom y toda una revolución y que hay que legislarlo empezando de cero. Hay otra línea totalmente opuesta que lo que dice es bueno, que ya tenemos, por ejemplo, en Europa un reglamento general de protección de datos que funciona, mejor o peor, pero funciona. Entonces, hagamos alguna adecuación, algún anexo o algo para este caso de la inteligencia artificial generativa y el resto también de inteligencias artificiales. Bueno, pues ahí están esas dos líneas. Digo, son diferentes. En cualquier caso, no sé si habréis oído, hace una semana salió una noticia también en prensa que por parte de la Comisión Europea ya se ha establecido el equipo de trabajo y los primeros pasos para poder legislar en este sentido. Y bueno, pues en este caso, estupendo, bien, pero cuando profundizas un poco más y dices, bueno, ¿y todo esto para cuándo estará listo? Te dicen que aproximadamente para el 2025, pues como que el globo se desinfla. Porque sinceramente de aquí al 2025
qué sé yo, ¿no? ¿Quién se atreve a decir algo si no sabemos qué puede pasar dentro de 3 meses? No digo a nivel general, digo en este caso. Pero bueno, entremos porque esto realmente da para mucha chicha y yo vuelvo a lo que ha comentado al principio Ángel, que no somos en absoluto abogados, pero sí que un poco pues de los comentarios, conferencias y demás a las que asistimos, más lo que hemos buceado, pues aquí algunas pinceladas que espero que sirvan un poco más para clarificar, más que para hacer más bola todavía de la que todos tenemos. ¿Qué ocurre? Primero, con el tema de los datos, con la información personal que facilitamos al monstruo, a la bestia. Bueno, pues tenemos diferentes situaciones. La información que aportamos cuando nos damos de alta, nombre, email, tarjeta, o que la tarjeta yo creo que al final todos hemos pasado, o bien porque hemos ido a la versión Plus o porque estamos consumiendo token y los hemos agotado, total, tenemos que meter la tarjeta, dirección IP, etc. Todo eso sí, viene recogido en la política de privacidad de OpenAI, ¿de acuerdo? Pero dentro de esa nebulosa que antes comentaba, bajo la normativa de California. En absoluto aparece para nada el reglamento que os comentaba general de protección de datos. Se utiliza, como yo expongo, para llevar a cabo investigaciones y desarrollar, ¿de acuerdo? Servicios, etc, etc, etc. Pero bueno, está, pero no se hace una aceptación expresa a la hora de aportar estos datos, por lo normal. Eso nos ocurre en otros casos. Hay un cuadradito y dice, ¿aceptas qué? Bueno, pues en el caso de cuando nos damos de alta, eso no existe. Como tampoco existe la aceptación expresa en el acceso a terceros. Eso estamos acostumbrados aquí en España a que aparezca. Y ojo que no aparezca. Bueno, pues en el caso de protección de datos, la política de privacidad de OpenAI, no hay. Tema de edad, bueno, que contaros. A mí el otro día me dijo mi hijo, es que hay compañeros que están utilizando ChatGPT con 12 años, para hacer trabajos en francés, en inglés y la profesora y el profesor ya han avisado de que no, porque tienen herramientas, dice, tienen herramientas para detectarlo. Bueno, vale. Bueno, pues ahí está. Con 12 años están entrando y sin ningún problema. Pero bueno, tampoco está ningún misterio cuando tenemos ahí el TikTok, etc, etc, etc. Bueno, entonces, bueno, pues en Italia el concepto de edad lo han introducido y bueno, ¿cómo? Y demás. Bueno, ya habría que verlo. Tema de textos e imágenes que nosotros facilitamos, sobre todo relacionado con GPT-4, ¿de acuerdo? Con los que ya han conseguido entrar y bueno, es uno de los conceptos estrellas, el poder facilitar imágenes y que te hagan diferentes aportaciones, trabajos y demás. Bueno, pues esto no viene recogido en la política de privacidad, tal cual. Es decir, ¿qué ocurre con esos datos? Puntos suspensivos. Pero sí que por lo menos, lo que también comentó antes Ángel, sí que por parte por lo menos de los directivos, sí que de OpenAI, sí que hay un reconocimiento expreso de que los datos que se facilitan a la API no son utilizados para entrenar. Los aportados a ChatGPT, sí, tal cual. Y eso no es que venga la protección o no, está recogido y reconocido por los directivos, por la dirección de OpenAI. ¿Y con lo que nos devuelve? Bueno, ahora después veremos con el tema también de plagio, no plagios, pero tampoco, este punto tampoco se recoge en la política de privacidad. A modo de resumen, pues aspectos genéricos, tenemos ese vacío legal que os comentaba y también el último punto ya, ¿qué ocurre con esa información? ¿Tenemos derecho también a rectificar y a cancelar? Tampoco viene recogido. No aparece o se desconoce. Pasamos a la siguiente, por favor, Ángel. Tema de derecho de autor, pues era también otro de los puntos que en las diferentes ediciones ha ido saliendo. Sí, con todo el tema de datos hay una cierta nube, hay una cierta oscurantismo o niebla con los temas de derecho de autor. Y ya me atrevería a decir que esa nube es más densa todavía. Sí que todos tenemos claro que, por lo menos más allá de la inteligencia artificial generativa, que es plagio y que no es plagio, pero ¿qué ocurre cuando entra por medio ChatGPT o entra por medio cualquiera de las otras inteligencias generativas? Hay demandas, ya hay demandas interpuestas en estos primeros meses del 2023. La verdad es que cuando preguntas qué futuro tienen, la inmensa mayoría te dicen que el futuro que tiene esta demanda es prácticamente nulo, pero por lo menos están ahí y sí que obligan al tema de legislar o también le genera también a todas estas empresas multinacionales que, bueno, que algo hay y que algo se tiene que hacer. El tema contextual, pues también es muy importante porque toda esta información de la que se alimentan, sacada fuera de contexto,
pierden muchísimo valor o pierden el valor de decir, bueno, ¿y hasta qué punto, desde el punto de donde partimos, tiene correlación o no tiene correlación? Se lo podemos poner el nombre y apellidos de cualquier persona que metamos para preguntar en ChatGPT y, bueno, nos puede poner todo tipo de información, y no solo una vez, sino a la segunda, la tercera y la cuarta, y prácticamente que todas sean diferentes, o que incluso nosotros mismos también le podamos condicionar para que nos dé resultados diferentes. Con lo cual, fuera de un contexto, esa información no es que pierda valor, pero no es igual, no es lo mismo. Derecho de autor, confusión sobre la atribución de los derechos de autor. Como comento, es difícil determinar qué persona o organización tiene derecho a publicarlo. Esto, y en la siguiente diapositiva también vamos a ver, al final, y como vimos en el curso, al final toda la información que nos dé la inteligencia artificial la tenemos que pasar por nuestro filtro, la tenemos que pasar por nuestro saber. No la podemos, o no deberíamos utilizarla como tal cual, sobre todo a la hora de generar blogs, newsletters, posts, etc. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se pierde libertad creativa? Sí, esto puede provocar que digan, bueno, ¿para qué voy a aportar yo información? ¿Para qué voy a meter información o mi propia creatividad en la red? Si puede venir un tercero que sin ningún permiso por mi parte, ni que tampoco me pregunte, lo va a poder utilizar. Bueno, pues lo va a poder utilizar, efectivamente. Y esto puede generar que haya una disminución, con lo cual un efecto boomerang ahí que podemos tener. Y con falta de normas de privacidad volveríamos a hablar a lo que hemos comentado en la diapo anterior, es decir, toda esa información que nosotros facilitamos, hasta dónde va a parar, quién lo va a utilizar y cómo se va a utilizar, que es el último punto. Esto hace más difícil determinar cuándo y dónde se utiliza. El hecho del Big Data, la minería de datos, nos hace perder mucha trazabilidad de esa información, desde dónde empieza hasta dónde termina. Seguimos avanzando, porque de verdad que esto daría para hablar mucho, sobre todo si tuviésemos la oportunidad también de meter aquí abogados, pero yo digo que, como decía también antes Ángel, ¿hasta qué punto ellos mismos saben o no saben? Estamos todos por el estilo. Con el tema de los plagios, realmente la diferencia va a estar en la información de partida. Es decir, ChatGPT va a utilizar y ChatGPT no discierne si la información que coge tiene un copyright detrás o no lo tiene. Está accesible, está en la red y lo va a utilizar con el trasfondo estadístico, etc., pero lo va a coger tal cual. Es decir, yo si publico en mi newsletter y publico X lo que sea, que no estoy dentro de esos porcentajes, ni muchísimo menos, que lo comentaba antes Ángel, pero en el momento en el que resulto, digamos que lo estoy perdiendo. O sea, estoy perdiendo, pierdo en el sentido de que sí, yo tengo un posicionamiento, etc., 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 pero en este caso va a poder venir ChatGPT tranquilamente y va a decir, uy, aquí hay unos temas, por ejemplo, de sostenibilidad, economía circular, junto con otra información de otras fuentes, lo junto y sale. Bueno, como comento, no tiene propiedad intelectual ChatGPT, lo que significa que se puede utilizar estos textos sin dudarlo, pero si la fuente de la que proviene tiene algún copyright o necesita algún permiso, nosotros lo desconocemos, ChatGPT también lo desconoce, pero ahí es por donde pueden venir demandas o no demandas. ¿Hasta qué punto sí o no? O yo puedo decir, oye, esto que tú has publicado tiene toda la pinta que ha salido de una IA y era mío. Ahora mismo prácticamente imposible. Bueno, y el último recuadro, la obra basada en la inteligencia artificial en sí misma, es una obra nueva. ¿De acuerdo? Y el creador de la obra basada en IA. Ahí es donde para mí reside la diferencia. Basada en inteligencia artificial. Es decir, al final le tengo que dar el matiz. Yo puedo, esa información que me da, la puedo utilizar en un 70-80%, pero al final tiene que haber un 20 o 30 que tiene que ir, digamos, con mi sello, con mi diferencia. Y a partir de ese momento, sí, tengo mis derechos de autor, tal cual. A día de hoy, y en estas circunstancias, sí. Ahora, otra cosa es que yo coja el artículo que le he pedido que haga a la inteligencia artificial y tal cual, lo vuelque sin más en mi post y ya la tiro para adelante. Pues a lo mejor me vale la primera, pero la segunda, la tercera, al final me pillan, segurísimo. Y ya para terminar, e intentar haber aclarado, pues aquí tenemos a Geoffrey Hinton, es vicepresidente de Ingeniería de Google, es vicepresidente porque ha dimitido hace cuestión de
2 meses, un mes yo diría, ha dimitido de Google, pero no porque no esté de acuerdo con Google, que él viene a explicar que sí, que efectivamente, que él está totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Google, a diferencia de lo que está haciendo OpenAI, pero lo que quiere hacer es poner un punto grande, gordo, diciendo que, ojo, que si seguimos por este camino, todo el tema de la IA se nos puede escapar de las manos. ¿Y por qué? Pues él da dos argumentos. Uno, el tema digital, es decir, podemos crear algo, inteligencia artificial, que es mucho más eficiente que nuestro propio cerebro. ¿Por qué? Porque es digital. ¿Y en qué se basa esa diferencia de que sea digital? Pues la interconexión. Es decir, nuestros cerebros, no puedo conectar con el cerebro de Ángel, ni Ángel puede conectar con el cerebro de Andrea, pero en el caso de la inteligencia artificial sí que existe esa conexión. Ya no solo tridimensional, sino, vamos, absoluta, sí, vamos a decir tridimensional. Con lo cual eso le da una capacidad muchísimo más grande y muchísimo más potente que la que nosotros ahora mismo podemos tener. Él comentaba hace un año que a lo mejor en 20 o 30 años esto podía ser un cambio estratosférico. Dice que se equivocó en su predicción, que esos 20 o 30 años se pueden quedar tranquilamente en 5 años y que no disminuya. O sea, alucinante. Y por último, el tema del alineamiento. Es decir, nuestra inteligencia es una inteligencia que ha evolucionado, mientras que la inteligencia artificial es una inteligencia que se ha creado, en el sentido de que nuestra inteligencia tiene un objetivo. La inteligencia humana tiene un objetivo de sobrevivir, comer, descansar, procrear. ¿Por qué? Por la propia evolución durante miles y miles y miles de años. En el caso de la inteligencia artificial, ese alineamiento hacia un objetivo no está claro, no existe. ¿Por qué? Porque se ha creado. Es decir, no tiene ese objetivo de sobrevivir. Entonces, ¿qué alineamiento o qué objetivo se le puede dar o se le puede marcar a la inteligencia artificial en ese sentido? Bueno, pues este hombre, Geoffrey Hinton, ha dicho que a este tipo de preguntas o de cuestiones se le da solución o la inteligencia artificial se nos va a escapar de las manos absolutamente. Más allá de la protección de datos, más allá de los plagios, más allá de lo que estábamos viendo anteriormente. Con lo cual, pues yo después de haber visto todo esto y haber leído todo esto, pues estoy en plena fase de meditación y qué hacer con las herramientas, porque sinceramente, como comentaba Ángel, información personal en absoluto, cero. En cualquier caso, más que un buscador, estamos estableciendo una conversación, con lo cual nuestro perfil está más que marcado y más que detallado con todo lo que trabajamos y hacemos con ella. Entonces, eso ya es una decisión propia a cada uno de nosotros. ¿Qué le decimos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le pedimos? Y hasta dónde llegamos. Como el buscador de Google. Yo esta mañana he buscado un vuelo, tema de trabajo, y a los 5 segundos tenía 800 anuncios de los vuelos al mismo sitio por diferentes compañías aéreas. Increíble. Bueno, pues eso es con Google. Con la inteligencia artificial, puntos suspensivos. No sé si habré conseguido aclarar o habré conseguido enmarañar más todavía la madeja, pero realmente que hay mucha tela, hay mucha chicha que cortar. La palabra, Santi, es meter pánico. O sea, yo he salido acojonado de tu presentación, pero bueno, vamos a intentar ver cómo se reacciona a esto, ¿no? Lo siento. No, pero es verdad que al final, cuando intentamos, pues oímos, ayer leía un tuit de Javier Martín de Futurizable que decía: si no queremos morir de pánico, dejemos de leer los titulares de la prensa, porque hay mucho que es muy, por decirlo así, muy sensacionalista, ¿no? De hecho, son cosas que muy sensacionalistas, pero bueno, yo creo que Santi nos ha hecho una buenísima exposición sobre the facts, ¿no? Los hechos de dónde estamos ahora mismo, ¿no? Sí, Y perdóname un momento, Ángel. La herramienta está ahí. Esta y otras herramientas están ahí. Las tenemos que utilizar. Ahora bien, vamos a ver cómo las utilizamos con un poco de sentido común y de sensatez y a ver con qué la alimentamos. Y nada más. efectivamente, al final la tecnología, y ahora veremos a ver, o sea, la tecnología debe ser neutra. El problema es el uso que le hagamos los humanos. Al final alguien me decía una vez, ¿no? Un cuchillo lo puedes utilizar para cortar jamón o para matar a alguien. Claro. Pues bueno, es ver y hay que, yo ahora os adelanto mi opinión personal. Mi opinión personal es que hay que regularla, hay que marcar las reglas del juego, pero unas reglas del juego que permitan jugar.
Es decir, no podemos hacer un campo, intentar jugar al fútbol en un campo de fútbol sala. O sea, si queremos jugar al fútbol, tenemos que marcar el tamaño del campo de fútbol. Y en todo esto, claro, siempre la ley va por detrás, siempre. Va por detrás de la tecnología. Solo tenéis que acordar del famoso caso de los taxis, Uber, Cabify y la huelga que hubo hace unos años hasta que al final se consiguió regular, ¿no? ¿Cómo está respondiendo Europa? Bueno, Estados Unidos sabemos que es un poco el salvaje oeste y allí el que pueda que dispare, ¿no? Entonces es verdad, como os decía antes, que ya California se está planteando revisar su normativa de protección de datos. En California es donde están basadas todas las empresas de Silicon Valley que están utilizando esto, empezando por OpenAI, Google, Facebook, están todas ahí. Pero bueno, ¿cómo reacciona Europa a todo esto? Pues como siempre hacemos en Europa, cada uno a su estilo. Entonces, lo primero que hace Italia, y ese titular realmente es un sensacionalista porque la historia no es así, Italia solicita a OpenAI que le abre un expediente y le dice, oye, no estás cumpliendo tu normativa legal, esa es la normativa de protección de datos europea, con lo cual aquí tienes que mandarme información. Entonces, mientras tanto, OpenAI bloquea el acceso. O sea, Italia no prohíbe en una primera instancia, después sí, cuando OpenAI no actualiza. Pero lo primero que pasa es que Italia dice, oye, te vamos a investigar, tienes que cumplir la norma, tienes que hacer esto, esto, esto. Entonces, ante la posible sanción, inmediatamente OpenAI se bloquea. Entonces, cuando Italia sigue investigando, dice, pues ahora te capo yo. La siguiente, España. España abre una investigación a través de la Oficina de Protección de Datos. A mí me entra el pánico, porque estos señores son los responsables de la ley de cookies, entre otras lindezas. Pero bueno, de momento no han entrado a vivir. ¿Por qué? Porque el 21 de abril, o sea, el Parlamento Europeo presentó su propuesta de la altamente esperada, la AI Act, que debe ser lo que antes comentaba Santi, que es el futuro de la directiva comunitaria en 2025, es decir, la normativa que regulará el uso de la inteligencia artificial en Europa. Entonces, os he dejado, ahí tenéis un link, es decir, todo esto está disponible. Hay una presentación muy, muy chula de 20 diapositivas que podéis acceder en ese link, donde explica un poco en general cómo funciona esto. Hasta donde yo he leído, esta norma lleva trabajándola mínimo 4 años. Mínimo 4 años. Lo que pasa es que han tenido que acelerar por lo que ha pasado con OpenAI, toda la inteligencia artificial generativa, que la ha llevado al mass market, ¿no? Pero hasta a día de hoy la AI Act no es obligatoria. O sea, no hay que cumplirla, por decirlo así. Lo que han lanzado es que por aquí van a ir los tiros. ¿Y por dónde van a ir los tiros? Pues en lugar de tener un registro que autorice qué aplicaciones se pueden utilizar y qué aplicaciones no se pueden utilizar, lo que hace es construir una pirámide, muy parecido al concepto de la ley de protección de datos, el reglamento de protección de datos. Entonces definen 4 niveles. Un nivel de usos de la tecnología que tiene o no tiene riesgo, tiene riesgos mínimos, con lo cual esa tecnología, esa aplicación se podrá utilizar sin restricciones. Un nivel intermedio, que es el naranja y amarillo, que suman los dos, que pueden ser de medio o de alto riesgo, donde realmente ya estás empezando a afectar a determinados derechos de las personas, ¿no? A respuesta a las de los bots, aquí ya empiezan a hablar de tema de fake news, de cosas así, y tienen que cumplir determinadas condiciones de transparencia y de obligación. Básicamente hay que marcar que cualquier contenido generado con inteligencia artificial, bien sea texto, imagen, vídeo, tiene que estar marcado. O sea, no sabemos si es la marca de agua, no sabemos lo que es, pero va a tener que estar marcado. Entonces, con lo cual, no sé si Álvaro lo que estaba preguntando en el chat, por ahí te lo oculto, luego lo comentamos. Luego hay un nivel superior en temas de medical devices, temas de recruiting de gente, de datos personales, fundamentalmente lo que está tocando.
Y finalmente hay un nivel donde directamente no se puede utilizar la inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para hacer lo que hace China, el social scoring. No sé si sabéis que China tiene un sistema de reconocimiento por imagen en las cámaras localizadas por todas las ciudades, y entonces si te pillan, tú tienes como un carnet de puntos y entonces en función de lo buen o mal ciudadano que eres, te van quitando puntos. Hasta que hay un momento que tú quieres coger un avión y si estás con 0 puntos, le salta una alerta en el sistema del aeropuerto y no puede volar. O sea, estamos hablando de esas cosas. Entonces, eso en Europa no se quiere que llegue. Igual que toda la parte de high risk tiene mucho que ver, como os decía, con datos personales, de uso, tráfico o influencia dentro de lo que puede ser el funcionamiento de un sistema democrático occidental. Entonces, aparte de esto, hay dos cosas fundamentales que definen en la AI Act. Uno es el concepto de tecnología fundacional. ¿Eso qué es? Eso es la tecnología que está de base de la aplicación que tú puedes crear. Un ejemplo, GPT-3 barra GPT-3, que es el motor, es la tecnología fundacional. Cualquier herramienta que utilicemos que se enganche vía API con esta tecnología fundacional tiene que cumplir los mismos requisitos que esta. Es decir, si GPT-3, GPT-4 está dentro del high risk, si nosotros montamos un chatbot con preguntas y respuestas sobre innovación, nuestro chatbot tiene que cumplir los mismos parámetros de seguridad. ¿Cuáles? Todavía está por definir, ¿vale? Pero, por ejemplo, algunos de los que os comentaba yo, que están ahí en el medio, pues están notificar a los humanos que están hablando con una inteligencia artificial, notificar que está recogiendo información sobre sus emociones o elementos biométricos y marcar como todo lo que sean los contenidos generados con inteligencia artificial para evitar las deepfakes, ¿vale? Mientras que abajo son código, cuando tú tienes un mínimo riesgo, básicamente lo que son es aplicación voluntaria, ¿vale? La amarilla lo que habla es te obliga a transparencia, a decir que estás trabajando. Luego la naranja y la roja, pues bueno, en la presentación lo podéis ver con el link. Bueno, no entramos a más detalles porque realmente todavía esto no es obligatorio de cumplimiento, pero por aquí van a ir los tiros, ¿eh? Es decir, si empezamos a trabajar o a utilizar esto, pues tendremos que verlo. Claro, consecuencias de esto, pues ya han salido los favores de open source o la gente más posicionada a favor del desarrollo de esto, pero lo primero que ven es, bueno, la primera en la frente. Google lanzó la semana pasada, abrió BART. BART es el buscador con inteligencia artificial, con su motor creo que es el de Lambda, creo que es. Está abierto en 180 países, pero no está abierto en Europa. Vale, esta es la primera. ¿Por qué? Pues por pánico. O sea, Google dice que para que se pegarse ellos la castaña, que se la pegue OpenAI, ¿no? Y eso por un lado. Y luego Andrés Torrubia, que es otro de los mayores expertos en inteligencia artificial en España, habla que también este tipo de normativa pues que puede incentivar el desarrollo de Llama, Vicuna o son otro tipo de motores, sobre todo lo que está desarrollando Meta, la de Facebook, que son modelos fundacionales sobre los que tú sobre eso puedes construir otras aplicaciones. Pues, bueno, puedes incentivar. Mi opinión personal, como os decía antes, no podemos jugar al fútbol en mitad de la sabana, tenemos que jugar al fútbol en un campo. Entonces hay que poner unas normas, hay que poner una regulación, pero esa regulación tiene que ser lo suficientemente amplia como para que podamos jugar y no que nos pongan un campo de fútbol sala o de fútbol playa súper pequeño donde no podamos jugar y estemos en desventaja. Necesitamos una regulación, necesitamos unas reglas del juego y yo soy de la opinión, como decía Santi al principio, yo soy de la línea de que si ya tenemos una normativa de protección de datos,
¿por qué no seguir por esa línea? ¿No? Pero un poco sin llegar al caos de las cookies, de la política de cookies. Pero bueno, esto es un poco lo que os queríamos contar en la parte legal. Esto va a cambiar mucho. El problema, como decía Santi, es que esta norma hasta el de 2025 no irá a directiva europea que después hay que transponer a leyes nacionales. O sea, esto, lo que pueda pasar hasta ahí, pues bueno, de momento sabrá José este. ¿Vale? Pues bueno, esto es lo que queríamos contaros, sobre todo intentar aclarar algunas de las dudas que han ido saliendo sobre todo los cursos, durante los cursos, en tema legal. Como decíamos, no somos abogados, hemos hecho una investigación, hemos leído mucho, hemos intentado aplicar nosotros mismos el pensamiento crítico de qué cosas pueden tener sentido o no. Y bueno, ahora os vamos a contar nuestros aprendizajes, ¿no? Pero nosotros cuando empezamos con el curso, allá por principios de marzo, dijimos, os vamos a contar, y así es el objetivo. El objetivo del curso es contaros nuestra experiencia y enseñaros lo que hemos aprendido utilizando estas herramientas dentro del proceso de innovación. Era un poco el objetivo del curso y ahora pues, vamos a profundizar. Entonces, ¿dónde nos está funcionando especialmente bien? 1. Casos de uso e identificación de patrones de entrevistas. Entrevistas bien sean de problema, bien sean de solución. Esto es un caso real. Y aquí esto es un caso real donde en lugar de poner los post-it en la pared, los pusimos en un Miro, después de haber hecho no sé cuántas entrevistas. Cogimos cada uno de los post-it del Miro, los metimos en ChatGPT, fue, ¿no, Andrea? ChatGPT, ¿recuerdo? Sí, en chat. Sí, en chat. ChatGPT con un prompt que nosotros teníamos predefinido y nos sacó un listado que evidentemente por confidencialidad no os puedo contar, pero nos sacó 10 patrones. Para compararlo, le pedimos al equipo que trabajaran en agrupar los posits. Y yo os diría que 8 de 10 salieron. O sea, de los 10 patrones que nos sacó ChatGPT, 8 los sacó el equipo sin saberlo. Es decir, esto nos funciona súper bien. Segunda cosa para que funciona, test de concepto. Muy loco esto. Fijaros, esto que veis aquí, esto es cuando tú quieres probar un producto. Bien sea en la fase de test de Design Thinking, bien porque ya quieras probar un producto mínimo viable o estás mostrando una muestra o cualquier cosa, ¿no? Lo que veis a la izquierda es el listado de las fotos donde la gente, o sea, nosotros, los equipos, tomaban notas de lo que decían en las entrevistas y están ahí en fotos. ¿Qué hicimos con eso? Eso primero lo pasamos a texto, o sea, a texto digital, y de ahí le pedimos a ChatGPT con un prompt también predefinido que nos sacara una matriz de feedback. Imaginar que por cada producto que hicimos, en este caso, yo creo que pasaron entre 15 y 17 personas, con todas las notas de esas entrevistas. Imaginaros la película. Pues todo eso, en lugar de analizarlo uno a uno, lo que Se colgó. fue transcribirlo con una herramienta, se colgó bastante, ¿no? Que era de lectura de texto manual, convertido en digital, y de ahí nos lo llevamos a que nos pidiera estos patrones que estáis viendo ahí. ¿Vale? Esto es otra herramienta, otra práctica que la verdad es que lo estamos utilizando bastante. Esta es muy buena, porque esto nos está ahorrando un mogollón de tiempo y es muy interesante. Esto al final, cuéntalo tú, Andrea, esto lo manejas tú mejor que yo. Bueno, nada. En muchos de los proyectos que tenemos, cuando cuentan el proyecto, la gente de los equipos te lo cuenta. Entonces tú no tienes tiempo de obtener notas y poner tal, y para después hacer un informe desde resumir todo lo que te han dicho, lo que hago es que tomo un video, lo mando a transcribir, me sacan toda la transcripción y esa transcripción la paso a Chat. Chat me hace un resumen de lo que quiero que me haga y eso, obviamente, claro, yo sé que lo que me han hablado lo adapto y hago esos cambios esenciales que veo que necesita el resumen y lo tengo. Y de ahí paso a
analizar diferentes cosas que cada uno de mis informes necesita, ya sea cosas buenas a mejorar, cosas buenas a adaptar, basado todo en esta idea o propuesta que saca del video. Así que la verdad que a mí me ahorra tiempo y al hacer muchísimos informes, pues el marrón de hacerlos, la verdad. Fijaros lo que puede, o sea, ya no es ChatGPT, lo que estamos haciendo es empezar a combinar cosas. Ujú. O sea, en su momento, cuando GPT-4 lo abran de una vez, que todavía no han abierto del todo, antes Santi lo comentaba, la gran estrella de GPT-4, la gran funcionalidad de GPT-4, además de su capacidad de razonamiento, es que es multiformato. Es decir, tú le podrás meter un vídeo, o sea, esto que nosotros ahora tenemos que hacer en 2 pasos, después se podrá hacer solo. Es decir, le meterás un vídeo y le dirás, transcríbemelo y hazme un resumen. Así, directamente. Entonces, esto, imaginaoslo pues en resúmenes de reuniones, o sea, para hacer informes de resúmenes de comités. Podéis hacerlo para un montón de cosas. Ujú. Más cosas. Elaboración de informes. Mm. Cogemos un montón de datos, un montón de información que tenemos, y la metemos a la coctelera y decimos, resúmemelo y genérame un informe con esto. ¿Vale? O podemos pedirlo para generar ideas del informe. O sea, ¿cuál es el formato del informe? Ujú. ¿Qué Tanto para queremos? empezar el informe de los detalles y los puntos que quieres tener, que te ayude, que estés un poco, que no sabes cómo enfocarlo, tanto para eso como para las conclusiones, ayudarte a resumir todo y decir, mira, tengo estas conclusiones, lo ponemos, no lo da, pero está la labor después de nosotros leerlo y comprobar que todo está cierto, o sea, que tampoco es a ciegas ponerlo, Ujú. pero claro, te salva muchísimo tiempo de trabajo. Ujú, correcto. A ver. Siguiente. Y bueno, esto, fijaros que lo que os estamos diciendo es que realmente nosotros para generar ideas no lo estamos utilizando. En algún caso lo hemos aplicado con clientes para generar ideas. Por ejemplo, un caso muy bestia fue los de Innolandia VIP, lo sabéis porque os lo conté cuando estuvimos trabajando en Oxford, trabajando con el cliente, allí con la universidad, haciendo océanos azules y le pedimos que nos generara 5 o 6 modelos de océanos azules diferentes. Mientras cada persona del equipo hacía uno, el bicho hizo al mismo tiempo 6 o 7. Acordaros que la potencia de esto es volumen. Entonces, ¿qué buenas prácticas? O sea, al final, durante estos 2 meses y pico que lo estamos utilizando todos los días, ya os digo. O sea, esta mañana teníamos la reunión de seguimiento y estaba nuestra compañera Lucía, estaba compartiendo pantalla y una de las pestañas que tenía abierta era la de ChatGPT directamente. Lo tenemos abierto todos los días. Entonces, buenas prácticas que os recomendamos que podáis tener. La primera es que tengáis un inventario de prompts. Esto es un pantallazo del nuestro, es decir, nosotros tenemos un inventario de prompts. Para que no tengas que sentarte, cada vez que te sientas lo escribes que se te ocurre, no sé, tienes plantillas. Pero esas plantillas, que es la buena práctica número 2, tienes que adaptarla a cada caso que estés aplicando, ¿vale? Porque si no, puede que no te salga. Tercero, ha salido a lo largo de la presentación, es que no utilices datos confidenciales que puedan identificarte. Meter datos de una entrevista no es problema. Meter datos incluso de ideas no es problema. Decir que eres una empresa de ingeniería aeronáutica no es problema. El problema es que digas que eres Innolandia SL, que eres no sé qué. A ver, nosotros somos una mierdecilla en el océano, pero ojo los que sois más grandes con identificaros. ¿Vale? Luego repite la llamada del prompt varias veces y valida el resultado, porque nos pasó con un cliente en una formación in company que le preguntaron sobre un producto de la compañía, lo describió perfectamente y cuando le preguntaron quién era el propietario, dijo de la competencia. Pero cuando le volvieron a preguntar, dijo otra competencia. O sea que, ojo, también, o sea, no olvidaros siempre de validar los resultados.
Y también ha salido, o sea, no preguntéis acciones exactas, es decir, ¿cuándo se descubrió América? No preguntéis, porque puede salir, o sea, si lo que quieres es una pregunta con una respuesta exacta, ChatGPT no es la herramienta. Porque ChatGPT, lo decimos al principio del curso, yo creo que incluso nosotros mismos lo olvidamos. La inteligencia artificial generativa lo que hace es generar nuevo contenido, basado en una estadística que no sabemos cómo funciona. Entonces, las preguntas exactas a la Wikipedia, pero no a ChatGPT. ¿Vale? Bueno, pues estas son herramientas que hemos visto. Entonces, próximamente, ya os tiro la China. Estamos trabajando en una cosa que no sabemos si será servicio, curso o lo que sea, pero que va a ser el siguiente paso. Ayudaros a construir tu inventario de prompts a medida. ¿Vale? Y esta imagen que veis aquí tan chula, esto está hecho con un prompt a medida para Midjourney. O sea que, bueno, esto es por donde seguiremos avanzando. Bueno, nuevas herramientas. Antes de... Vamos súper pasados de tiempo. Sí. Dejadme 5 minutos que os cuente cosas muy frikis. Bueno, lo primero, supongo que sois conscientes que de una de las mayores cagadas de la historia de los negocios, que fue cuando Microsoft y OpenAI presentaron el acuerdo, una presentación maravillosa, la podéis buscar en Google, que se llama El trabajo del futuro. Entonces Google, en un ataque de pánico, contraprogramó una presentación 2 días antes, casi sin avisar, a todo el mundo en streaming para presentar Bard. Bard es su buscador con inteligencia artificial que lo tenían desarrollado desde hace 2 años. Y en directo lo arrancaron y falló. Con lo cual Google palmó 100.000 millones de dólares su valoración en 24 horas. ¿Esto por qué es? Porque Google y Microsoft están en una guerra. Están en una guerra absoluta de a ver quién se queda con... o sea, quién es el primero o quién se queda con la mayoría del mercado. ¿Por qué? Porque en el mundo digital impera un paradigma que es, como la canción de ABBA, el ganador se lo queda todo. ¿Vale? Pasa con las búsquedas, donde Google tiene el 90% del mercado. Pasa con la publicidad, que tienen también datos del 60%, ¿no? Bueno, pues están ahí, a ver quién pelea. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha ido pasando. Pues, bueno, primero, Microsoft se alía con OpenAI y integran el buscador, en su buscador de Bing, integran ChatGPT, GPT 3.5, creo que hasta el 4. Mi opinión es una castaña, así os lo digo. Una castaña bastante gorda. Esto es lo que yo le he preguntado esta mañana. Le preguntaba, preparar un plan de acción para hacer un test de producto alimentario del consumidor de acuerdo a Lean Startup. Y me dice esto. Ya. Pero no me dice la hipótesis, o sea, no me dice nada. Y me dice, la diferencia es que sí que me dice las fuentes de donde lo ha buscado. ¿Vale? Porque lo que hace realmente la inteligencia artificial es que le dice, búscame a través de Bing, búscame esto. Esta frase de aquí, la de plan de acción, no sé qué. Donde yo creo que se va a producir el salto cuántico es cuando Microsoft lance Copilot, que es la integración de la inteligencia artificial dentro de Office 365 y de Teams. Entonces, que tú le puedas decir, créame una macro en Excel que haga esto. Pero eso todavía no hay fecha. Bien, lo siguiente es Google. Google presentó, creo que fue la semana pasada, BART. O sea, primero lo presentaron corriendo, pero ahora lo han presentado en serio. Presentaron BART como su asistente para búsquedas con inteligencia artificial, que, como os comentaba antes, está abierto a 180 países menos a Europa. La siguiente que van a hacer, que está a punto de caramelo, es integrar esta tecnología de inteligencia artificial dentro de su workspace, que son todos sus Google Sheets, Google Docs, Google Forms, todas esas historias
estarán ahí creados. O sea, Google tiene la tecnología desde hace 2 años. Lo que pasa es que no la han liberado. No la han liberado en búsquedas por el concepto del dilema del innovador, que es, si a mí el 70% de mi negocio me viene de las búsquedas, voy a matar mi propia gallina de los huevos de oro. Por eso no lo lanzaron. Y luego en tema de costes de lo que cuesta el procesamiento de cada una de las llamadas a la inteligencia, al machine learning, ¿no? Pero bueno, ahí están. O sea, estamos viviendo una carrera absolutamente apasionante donde esperamos que los ganadores seamos los usuarios. Más cosas que de herramientas interesantes. Yo soy en su momento yo creo que la potencia real que tiene que tiene GPT-X es la interconexión. Es decir, que podamos integrarlo con otras herramientas. Nosotros ya estamos empezando a integrarla con Google Sheets a través de una API. Esto que veis aquí os enseñaría, pero vamos súper mal de tiempo. Al final nosotros lo que creamos es un prompt para evaluar ideas. Entonces yo puedo meter 200 ideas aquí que me las saquen, me las evalúen. De nuevo, volumen. Entonces, puedes trabajar en Google Sheets, en Google Docs, conectándote con ChatGPT, sin tenerte que ir a ChatGPT y copiar y pegar los textos y los prompts y no sé qué. Lo puedes hacer aquí. Esto existe ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la esta de Google con la que te entras? Una extensión. Tienes una extensión de Chrome que te permite empezar a trabajar con esto. Entonces, solo pagarás por las llamadas que haga, por los tokens que utilices, ¿vale? Entonces, esto es lo que donde nosotros ahora mismo estamos. O sea, este es ahora mismo nuestro foco, la conexión con estas herramientas. Y ahora os voy a contar algunas herramientas muy frikis. Esta la contamos en la edición 3 porque la descubrimos entre la 2 y la 3. Porque no tuvisteis en la 3, os la cuento ahora. Esto es muy loco. Se llama chatpdf.com. Y lo que te permite es una herramienta que te permite resumir y realizarle preguntas en modo chat a la herramienta sobre un archivo PDF de hasta 115 páginas. ¡Pum! O sea, esto hace 1 hora, antes de entrar en el webinar, lo estaba haciendo con un cliente donde estábamos subiendo patentes. Subíamos patentes en PDF, ¡pum! 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 Y nos la resumía nos hacía un extracto de la patente. Informes de vigilancia, esto es una locura. Lo hicimos con una farma donde nos cogimos no sé qué informe de vigilancia, lo metimos y dijimos, resúmenos esto en 200 palabras. ¡Pum! Hecho. O sea, esto es una locura. Buenísimo. ¿Vale? De momento gratuito. Otro que también es muy loco, pero que no nos acaba de convencer, pero estamos todavía empezando, estamos probando. Se llama Agent GPT, agente GPT. Esto es una aplicación para ejecutar multiprompts de forma automática. O sea, esto yo lo que hice ayer fue decirle algo así como esta que veis aquí. Le dije que me hiciera un design thinking entero. Se lo metes el prompt aquí de eres no sé qué, haz un design thinking entero y me fui a tomar un café. Y a los 5 minutos volví y tenía 10 páginas con los prompts con los prompts y los resultados de los prompts que había hecho. Porque esto se retroalimenta solo. O sea, muy bestia. O sea, empieza diciendo, empieza a pensar y dice, vale, primero es que es design thinking, entonces se autocontesta. Design thinking no sé qué, y tiene estas fases, vale, pues la primera fase es empatizar. Entonces dice, empatizar, ¿en qué consiste empatizar? Y se contesta solo. ¿Y qué herramientas utilizan en empatizar? Pues el mapa de empatía. Y dice, pues voy a hacer un mapa de empatía. A ver, hemos hecho 2 pruebas, estamos en ello, pero es verdad que bueno, hay que trabajarlo. Esto es muy bestia. Lo único que aquí es que no te permite poder ir leyendo y ir tomando una decisión si la información que te da es válida. Como que ya te lo da todo, te lo escupe todo. Eso es. Ese es el principal problema, como dice Andrea, que, claro, ahorras los tiempos de automatización, pero entonces te lo tragas todo. Pero si se equivoca a mitad del proceso, pues
hemos metido la pata, ¿vale? Más locuras. Esto luego, si queréis, lo podéis ver porque es una risa. Esto es, pues, bueno, creo ¿a quién fue? A Jennifer decía que le daba miedo el vídeo. ¿Esto en qué consiste? Esto es una herramienta que se llama DID, es cara de narices, pero tenéis una prueba gratuita de 15 días para si queréis jugar. Entonces lo que te permite es que le subes una foto, le subes un audio y te crea un vídeo. Te crea un vídeo virtual. O sea, yo salgo moviendo la cara, o sea, moviendo los labios, o sea, es muy, muy loco, ¿eh? De una startup israelí. Entonces, para hacer deepfakes, esto es una bomba. ¿Vale? Pero lo podéis utilizar para, por ejemplo, si no queréis grabar, ahora os cuento, si no queréis grabar vídeos en formaciones o lo que sea, lo que haces es lo creas así. O sea, imaginaros que lo que tienes es un texto, ahora me vengo arriba, ¿vale? Estoy terminando el segundo libro, lo que hago es, en lugar de grabar, lo que hago es, paso el texto, lo paso a audio, que lo puedo pasar con una herramienta de inteligencia artificial, me cojo el audio, se lo meto a esto, y tengo a Ángel en vídeo leyendo el libro. Haciendo así. Sí, o sea, es muy... pero bueno, es cuestión de, esto es una tecnología, es una aplicación, podéis pensar para qué puede ser útil. Eso es lo importante. Y la última es la que estamos utilizando ahora mismo. Se llama read.ai. Es una aplicación que se conecta a Zoom y que nos permite recopilar información sobre la sesión. Cuando acabemos os la enviaremos. Desde la transcripción entera de todo lo que hemos contado hasta el nivel de engagement que tenemos, es decir, de participación, del sentimiento, si vemos a nivel de... no reconoce facialmente las imágenes, sino el texto, quién habla, quién no habla. Y luego una cosa que me gusta mucho es que crea como un resumen de las mejores jugadas. De 3 minutos te resumen lo mejor que ha salido, ahí. Bueno, y esto era, o sea, se nos ha ido de madre. Yo quería terminar ahí 20 y son menos 20. Cuando no se te va de madre. Pues, venga, vale. Pues yo aquí Mentira, dos cosas. La primera es, bueno, vamos a repasar las preguntas que habéis puesto en el chat. Y la segunda, bueno, lo que queríamos ver es quiénes habéis aplicado la inteligencia artificial generativa en vuestro día a día y qué barreras os habéis encontrado. Vale, entonces, mientras vais pensando esto, yo voy a mirar Solo hay dos. Si quieres, contesta a Ángel las primeras dos de Álvaro sobre Vale, la voy a buscar Dali aquí. y después yo le doy las otras dos. Vale, pues déjame que busque aquí donde estamos. A ver. Mira que me gusta Zoom, pero a veces me vuelvo un poco loco. Álvaro, a ver. Con el texto es posible matizar, pero con las imágenes de DALL-E, por ejemplo, me refiero a la sugerencia de retocar la salida de la IAG antes de publicarla o usarla. Mira, te cuento un caso. La portada de mi nuevo libro. La portada de mi nuevo libro, lo que ha pasado es que hemos pedido, lo hemos hecho con Midjourney. Y la portada, lo que después hemos hecho, cuando nos ha sacado el JPG, el archivo de imágenes, modificarla sobre el JPG con la herramienta de, ¿cómo se llama? Con el Photoshop. Ya está. Pero dentro de la propia herramienta no hemos podido tocar. No hemos podido ajustar. Es verdad que tanto DALL-E como Midjourney tienen la opción de que tú le digas que hazme pequeños cambios. Eso sí lo puedes hacer. No sé si se refería a eso la pregunta, Álvaro. Que tenía el micrófono para arriba. Sí, no, esa es la idea, porque claro, tú generas una imagen, sí, puedo cambiarle el color al fondo o puedo hacer algo así, sobre todo con la idea esta de decir que no pueda venir OpenAI después y decir, estás utilizando en la portada de tu libro una imagen generada con mi sistema, en tu caso soy Midjourney, pero vamos, da igual, y ahora me tienes que pagar royalties. Bueno, pues ese tipo de cosas. Hasta donde lo que nosotros hemos visto, y eso lo hemos visto con varias fuentes, es que las imágenes generadas en aplicaciones de imagen, si no supone una modificación de, por ejemplo, tú le dices, no, quiero que me hagas esta con Michael Jordan. Eso está protegido por los derechos de imagen de Michael Jordan. Pero si tú le pides algo genérico,
la propiedad es tuya. Mm. La propiedad es tuya. Sí, sí, no, sí. Yo así lo estoy asumiendo. Sí, no, yo también, ya te digo. Vale, Bueno, siguiente. más cosas. Iker ha preguntado cómo alimentas a ChatGPT con los contenidos en un mural de Miro mediante un prompt. Te cuento cómo lo hice, Iker. Si tienes, en este caso, como el ejemplo que puso Ángel, si tienes muchos post-its, lo que haces es que seleccionas todos los post-its, le das a los 3 puntitos de arriba y le pones a exportar como CSV. Y ahí te los pasa directamente a un Excel y de ese Excel ya puedes copiar a chat. Y dentro de ese chat, el prompt era sacar patrones. No me acuerdo exactamente el prompt, pero era sacar patrones que se repitan 3 veces o más y le dimos un ejemplo. Ese sí que llevaba un ejemplo. Ese REST le dabas un ejemplo del contenido y los patrones que se repetían. Sí, lo que es importante en el tema de los patrones, tanto de lo que hemos visto de la parte de entrevistas, o sea, siempre que busquemos patrones es decirle que es un patrón. Nosotros le Darle el decimos, ejemplo. claro, nosotros le decimos que un patrón es algo que se repite 3 o más veces. Esto es la teoría de la CIA, que creo que comentábamos en el curso, ¿no? La teoría de la CIA con los asesinatos múltiples es que un asesinato es una casualidad, 2 es una coincidencia, 3 es un patrón. ¿Vale? Pues entonces nosotros decimos que a partir de 3 patrones, o sea, de 3 repeticiones o más, se considera un patrón. Entonces, como dice Andrea también muy bien, hay que ponerle ejemplos porque esto es verdad que lo hemos probado otras veces y hasta que no le metes ejemplos le cuesta. Y es verdad que a veces no sale la primera. Sí. Y después habías preguntado, se preguntó Álvaro también, ¿preguntáis a vuestros clientes antes de meter a ChatGPT esa información sobre hipótesis de proyectos que comparten con vosotros? En este caso era un poco diferente. Yo le metí a Chat no el video, sino el contenido de su idea. Y la idea era muy abstracta, no le metí de dónde venía, sino era muy abstracta. Así que en este caso no, pero ellos sí que firmaron un NDA O sea, o una protección de datos. Nosotros normalmente cuando hacemos algo que puede ser confidencial lo avisamos. O sea, por ejemplo, aquí tenemos a Bea de Grupo La Caña con la que hemos hecho alguna cosa de este estilo de proyectos y de tal y ellos lo saben que lo hacemos. Pero es verdad que no decimos Grupo La Caña, no sé qué, no decimos una empresa del sector hortofrutícola tal. Sí. Iker, ok, si era... vale, la redacción del plan. Vale. Bueno, pues más cosas. ¿Quién ha utilizado ChatGPT o GPT-4? ¿Quién ha conectado? ¿Quién ha utilizado la API? Si la habéis utilizado a alguien. ¿Habéis llegado a eso? No. Miquel, cuéntanos, Coco. No, yo lo he utilizado básicamente para resúmenes y, bueno, funciona increíble. O sea, para resumir, vas acumulando ideas y luego quieres las 10 principales, ¿no? En base a unos criterios. Pues esto funciona, vamos, perfecto. Y quizá no a la primera, tienes que reformularlo, ¿no? Pero para esto es absolutamente genial, ¿no? Sí. O, por ejemplo, tras una reunión de equipo, o has hecho una encuesta y pones una pregunta abierta, ¿no? O sea, haces 30 preguntas y una de abierta, ¿no? Y ahí aparecen literalmente 300 temas adicionales. ¿Cómo agrupar 300 temas? ¿Vale? En una Solve Inform, no, pues ChatGPT te lo ordena, te lo mete y esto te saca un montón de trabajo, un montonazo. Sí, sí, totalmente. ¿Qué más? Ángel, mira. Pedro, cuéntanos. Sí. Bueno, pues yo lo he usado bastante, yo lo uso casi todos los días y cuando tengo tiempo, pues me pongo a desarrollar las ideas con temas de innovación y me tumba las ideas incluso más rápido que mis clientes, ¿sabes? Me deja, pues bueno, no sé, supongo que es un éxito. Ideas que en principio parecen buenas, me las analiza, me hace los arquetipos de tal, lo que piensa y al final pues me hunde porque no van a ningún lado las ideas, pero bueno, está bien. En vez de tirarme 2 semanas
trabajando una idea, pues en un par de horas me la tumba y ya está. Bueno, es un paso. Fíjate, has acelerado. Muy bien. ¿Qué Buenas más? tardes, Ángel. Soy Rafa Sierra. Nada, oye, Hola. gracias por la presentación a ambos. Bueno, la parte legalmente está un poco sufre, ¿verdad? Con entusiasmo, pero es la realidad en la que nos toca. Te oímos súper bajo, Rafa. A ver, ¿Puedes me pegarte? hablar un poquito más porque tengo problemas aquí con el micro. ¿Me oyes? Ahora Ujú. mejor. Vale, digo que gracias por la presentación de ambos, ¿vale? Y por la iniciativa, que me ha interesado ambas partes. Lógicamente, la Santiago me ha interesado mucho porque para mí se baja un poco el suflé con el tema este del entusiasmo en cuanto a que hay que tener consideraciones legales y de privacidad que van a marcar también el futuroso. Pero vamos, la herramienta la uso habitualmente, mucho relacionado con texto de proyectos para bajarlo a landings y a correo electrónico, asuntos de correo electrónico, y a mí funciona muy bien. Y es cierto que no usamos datos particulares, usamos acrónimos que luego reconvertimos. Y luego también hay que poner un poco eso del criterio y contexto de lo que estamos especializados, porque no los hemos usado nunca directamente. Lo tenemos que ajustar y demás, pero ayuda muchísimo en productividad, al menos en ese tipo de estrategias. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Alguno ¿Alguien que más? esté teniendo problemas, que no sabe cómo seguir, porque no todo es bonito. No todo es color de rosa en esto. Claro, claro. Hay un montón de barreras. Yo tengo que decir que me he intentado meter con el curso de OpenAI que pasó el otro día Ángel para la API, ¿de acuerdo? Y creo que me he pasado el tercer vídeo porque tela un poco ponía que era para todos los niveles, ponía que nivel intermedio, pero realmente para trabajar con la API, sacarle partido, que es donde creo que puede estar, bueno, pues un poco la relación que has comentado antes, ¿no? Con las extensiones y con el relacionar diferentes. Ahí creo que está la madre del cordero, pero sí que nos va a hacer falta gente con un mínimo conocimiento de Python, etc. Pero bueno, tiempo al tiempo. Estoy convencido de que también se irá aligerando y se irá facilitando ese acceso a los motores de las APIs, que es donde creo que está el quid de la cuestión, más allá de ChatGPT y similares, que por supuesto también. Pero si profundizamos un poquito más, pero ya te digo que no conseguí pasarte el tercer vídeo porque se me hizo bola. A ver si con la cabeza un poco más despejada en otro momento. Pero sí, la bomba. Es increíble. ¿Qué más? ¿Qué más A mí dificultades? enganchando con el tema este de las recomendaciones, me parece muy recomendable ver los vídeos sobre los Transformers y leer un poco más sobre los Transformers, porque los de DotSSV la verdad es que son muy buenos, pero hay otros a lo mejor un poquito. Llega, pero luego no acabas de aterrizarlo del todo. Pero entender cómo funcionan los Transformers yo creo que es muy interesante para entender realmente qué es lo que te está dando y por qué te lo está dando. Yo, desde luego, recomiendo investigar entender, no digo con la implementación de todas las redes neuronales y todas las capas y toda la historia, pero por lo menos entender cómo funcionan los Transformers lo recomiendo encarecidamente. Ujú. Sí. O sea, para mí fue un salto. O sea, verme 2 vídeos de Transformers fue un salto para entender realmente un poco lo que había detrás y qué podías esperar y qué no. Ujú. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna dificultad más? ¿Alguna barrera, Pepe? Por dar un matiz diferente, en consultoría estamos aplicándolo, pero más a nivel iniciático, ¿no? Pero donde sí que estamos sacando mucho rendimiento es en el enfoque informático. Tenemos un departamento de informática y es bárbaro lo que aporta en tirar código. O sea, tú le das, en esto es buenísimo. No solamente en tirar, sino en detectarte errores de código. Tú le das un código, te da errores, incluso te lo optimiza. Y en esa parte, la parte informática nuestra, que tenemos 4 informáticos, es un tema que yo no sé, la productividad, no hemos medido la mejora de productividad, pero es sustancial. Ahí sí que es un tema que, bueno, no está dentro del ámbito de la innovación, como estamos hablando, pero es una aplicación que creo que es un antes y un después a nivel informático. ¿Y qué estáis utilizando? ¿Estáis utilizando GitHub Copilot? No. No, GPT-4. Ah, directamente.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Para escribir código de Python, sí, sí, muy bien. Pues os voy a compartir, yo creo que no sale todavía, estamos viendo que tenemos una puntuación de 67 con 67 positivos, un engagement de 62, un sentimiento de 72, luego os mandaré los resultados de lo que hace esta herramienta y luego para que veáis el resumen y la transcripción. A ver, también hay que fiarse un poco de esta herramienta porque creo que fue con una reunión de equipo donde la probamos, salía muy loco, o sea, porque empezamos hablando de las vacaciones y acaban diciendo que Jennifer se iba con Juan a Mallorca de vacaciones, o sea, pues hay que ver qué es lo que acaba reconociendo. Pero como todas las herramientas, al final esto está todavía entrenándose de cómo captan el audio, cómo captan el vídeo, cómo lo llevan. Pero esta que os digo, que se llama la de Rui.ai, por lo menos os sugiero que la exploréis, porque esto para las reuniones puede ser una. O las entrevistas incluso, ¿vale? O sea, tú que hagas una entrevista a un posible cliente, bien en producto, bien en servicio, y que al final no tengas que escucharla otra vez, que era uno de los problemas, ¿no? Sino que te manda un resumen y que te dice, es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Bueno, pues 6 menos 4 minutos. Si tenéis alguna cosa, perfecto. Si no, pues ha sido un placer estar con vosotros. Yo, otro rato. Ángel, una Álvaro. cosa así rápida que se me ha ocurrido en tiempo real, ¿vale? Venga. Yo hice hace un año o algo así una encuesta sobre temas de innovación en la empresa, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esa encuesta que había preguntas que era de elegir 4 o 5 respuestas, alto o bajo, da igual, ¿Sí? y otras que eran texto abierto. Sí. Entonces, luego a la hora de hacer el informe, obviamente graficar las preguntas que tenían las preguntas, eso era muy fácil, pero intentar hacerlo con las de texto abierto, pues la verdad es que me supuso un montón de trabajo intentar extraer, vamos a decir, algo para luego poder hacer una gráfica. Entiendo que esto podría ser una aplicación. Nosotros lo hemos hecho, Álvaro. Así Esto, tal cual, ¿no? En la radiografía del innovador, en el informe que hicimos de la radiografía del innovador que presentamos en enero, había, hablo de cabeza, 200 respuestas abiertas. Había una única pregunta, pero de texto abierto, pero teníamos unas 200 respuestas. Entonces le pedimos que lo analizara. De hecho, Andrea se pegó el curro de hacerlo a mano y yo lo hice con GPT-3 en ese momento. Y de los 5 primeros patrones coincidieron los 5, los que hizo Andrea y los que sacamos a través de GPT-3. Y de los 8 siguientes creo que coincidieron 7. Es decir, lo puedes hacer perfectamente. Lo puedes hacer perfectamente. Pues eso es. Vale, perfecto. Ya sabes, un caso de uso bueno. Sí, está claro. Bueno, pues eso, lo que está diciendo Álvaro, al final son para, si hacéis encuestas o hacéis cosas así con texto abierto, nuestra experiencia es que es donde mejor funciona. Donde hay muchos datos que analizar y donde el trabajo manual arduo es demasiado y no compensa el valor. Datos desestructurados, que se los deis, textos y que te lo puedan estructurar. Y muy importante darle los ejemplos para que el resultado sea muchísimo más adecuado y accurate. Toca poner los ejemplos. ¿Vale? Y ser muy específico. Bien. Pues chicos, hasta aquí. Un placer. Os mandaremos, creo que preguntaba antes por ahí Sergio, sí, os vamos a mandar el vídeo, os vamos a mandar el resumen de transcripción con vídeo resumen, no sé qué, y os vamos a mandar la presentación, ¿vale? Para que la tengáis.